Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa Yo Solo Sé que Soy Joven. Joven, bienvenido a este programa, bienvenido a tu programa. El día de hoy vamos a tener a dos invitados muy especiales. Vamos a estar hablando de los planes que Dios cambia en nuestras vidas para bien. Va a ser un tema bien bonito para ti, va a ser un tema que te va a retroalimentar como joven. Tú que estás entrando apenas a Cristo, a buscar a Jesús y no sabes qué hacer o tu plan es una cosa, pero Dios tiene un propósito para ti, y en este programa vamos a ver cómo es que Dios, con el ejemplo de nosotros y nuestros invitados, cambia los planes para bien. Bienvenidos jóvenes. Bueno, como les comentó Emanuel, hoy tenemos dos invitados de lujo y yo les voy a presentar a una gran mujer, a una mujer ejemplar, una mujer que tiene casi todos los ministerios de la iglesia. Es directora de la escuela Sígueme, es secretaria general de la iglesia La Misión, y bueno, me da mucho gusto que esté con nosotros Rosita Brión. Bienvenida, Rosita. Hola, bienvenida yo aquí al programa. Es un placer estar aquí con ustedes en este programa. No me lo pierdo cada jueves que salen. Estoy atenta y pues yo creo que este programa va a ser de bendición. Bueno, y otro invitado que también tenemos aquí con nosotros, es un hermano que es coordinador de una de las zonas de los jóvenes. Yo tengo el gusto de trabajar con él. Él también es líder de célula, entre otras cosas, nuestro hermano Ricardo Alemán. Bueno, chicos, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Estamos agradecidos de que nos hayan aceptado la invitación. Pues vamos a empezar con el tema. El día de hoy el tema se llama "Este no era el plan", porque muchas veces cuando entramos al evangelio tenemos algo, sí tenemos algo en mente, pero Dios da totalmente un cambio a lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? Así que queremos que nos cuenten, Rosita, cuéntanos cómo era antes tu vida antes de entrar al evangelio, cuáles eran tus planes, cuáles eran tus metas, qué quieres hacer. Bueno, mi vida yo creo que siempre giró en torno a Dios, ¿no? Realmente mi vida desde pequeña, yo recuerdo que me llevaron a la iglesia y yo dije, yo quiero ser cristiana, desde chiquita. Pero yo buscaba a lo mejor en cierta edad una iglesia que fuera un poco más abierta, más liberal, más así, pero Dios tenía otros planes. De hecho, cuando yo me bauticé, yo estaba convencida de que yo quería servir a Cristo y estar ahí, pero dentro de eso, la verdad, yo lloré el día que me bauticé, no de emoción, lloré porque dije, híjole, ahora sí, si no hice, yo pues nunca bailé, nunca hice ese tipo de cosas, y yo dije, bueno, y ahora, y si yo quisiera probar eso, pues ya no voy a poder porque ahora soy cristiana, y yo lloré amargamente. Pero conocí después los planes de Dios y creo que hasta el día de hoy yo no me arrepiento de haberme bautizado, no me arrepiento de no haber conocido esas cosas que el mundo ofrece, y pues la verdad hasta el día de hoy yo digo, recomiendo 100% que los jóvenes se conviertan en Cristo porque es una vida totalmente diferente. Amén, amén. Y tú, Ricardo, a ver, cuéntanos cómo fue, cómo eran tus planes antes de entrar al evangelio. Primero que nada, gracias por la invitación, muchachos. Es un honor aquí estar con ustedes. He visto su programa y sé que es un éxito. Los felicito. La verdad que vale la pena invertir un tiempo en Dios. Sobre la pregunta, tomando el tema, mis planes, realmente pues yo soy nacido en una familia cristiana. Mi mamá siempre nos inculcó cosas de Dios en mi casa. Yo recuerdo que de cierta edad, como hasta los 10, 12 años, mi mamá nos llevaba a una iglesia, pero pues yo en el transcurso de que entra uno a la juventud y ya uno se separa de Dios y quiere conocer el mundo y empieza a conocer otras amistades. Yo creo que algunos me entienden por ahí, pero yo creo que a los 12 años yo me separé 8 años de Dios, pero después a los 22 años me volví a encontrar con las cosas de Dios. Dios volvió a hablar a mi vida y la verdad que ha sido una experiencia magnífica. Lo que yo viví en ese transcurso, que me separé de Dios, lo que yo conocí en ese momento que me alejé de Dios, se puede decir, aprende uno muchas cosas, ve uno muchas cosas que hoy dice uno, bueno, pues gracias porque me permitiste vivirla y poder compartir algo o algo que haya vivido.
pero la verdad que yo no cambio lo que Dios me ha dado hasta el día de hoy por lo que viví en ese tiempo alejado. La verdad que ha sido una bonita experiencia, como les decía ahorita, estar en los caminos de Dios. Y pues ustedes deben de saber que es la mejor bendición que podemos tener como jóvenes. Amén. El primer punto que queremos tomar es acerca de, entra un joven al evangelio, se bautiza, y ahora ¿qué es lo que sigue? Porque muchas veces la juventud se bautiza y ahora ¿qué sigue? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y en Lucas 2:48, que es nuestra base bíblica, recordemos que a Jesús lo dejaron sus papás, se les olvidó sus papás en el templo, no sé si se acuerdan, ¿no? Sí. Y cuando lo fueron a buscar, Jesús les dijo, ¿no? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me están aquí buscando, no? Así es. Y Jesús les contesta, porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y una vez bautizados, nuestra misión en el mundo es ir y predicar el evangelio. Y aquí es cuando entran el liderazgo, las células, ser parte de un liderazgo. ¿Qué consejos tienes tú, Ricardo, para estos jóvenes que van entrando al evangelio, pero no sé, les da miedo como que ir y pararse con un grupo de jóvenes y tomar este estatuto que Jesús dejó de ir y hacer discípulos y predicar el evangelio? Sí, Marcos 16, 15, 17 nos habla que tenemos que ir, dice, es un mandato de parte de Dios donde nos menciona que vayamos, dice, por todo el mundo, dice, y compartamos el evangelio. También dice la palabra de Dios, dice, da de gracia, dice, lo que has recibido de gracia. Yo recuerdo que cuando recién llegué a las cosas de Dios, yo era un muchacho como muy vergonzoso. Bueno, todavía soy penoso, pero era más antes. Entonces, yo recuerdo que era muy penoso y recuerdo que yo al pararme enfrente tenía muchos nervios, mis manos hasta me sudaban de los nervios. Pero realmente es no solamente llegar y sabes que ya me bauticé y ya voy a ser salvo. Les dije ahorita, dice la palabra, dar de gracia lo que he recibido de gracia. En un tiempo algunas personas oraron por nosotros, en algún tiempo ayunaron personas por nosotros, en algún tiempo otras personas invirtieron dinero y tiempo y esfuerzos por nosotros. Entonces, en forma de agradecimiento, ¿qué es lo que debemos de hacer ya un joven siendo bautizado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir y predicar el evangelio, prepararnos para predicar la palabra, prepararnos para compartir la palabra. Y créanme que es una satisfacción, es algo bonito cuando uno va y le predica a otras personas, cuando uno va y les habla a otras personas del evangelio, cuando uno va y ve milagros y ve otras sanidades y ve prodigios. Pues es algo hermoso cuando uno puede compartir después del bautismo, que uno se prepara para él. Es bonito ver todo eso, lo que puede uno compartir y ver dentro de las células jóvenes. Amén, Ricardo. Y tú, Rosita, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo nos podemos preparar para nosotros irnos a parar enfrente de una célula? ¿Qué tips nos puedes dar para tener ese valor y animarnos? Mira, pues yo creo que el primer punto que yo, en mi experiencia, que yo recuerdo que a mí me sirvió mucho es echar raíces. Si tú no echas raíces, cualquier viento va a llegar y te va a arrancar de donde estés. Entonces yo recuerdo cuando yo recién me bauticé, pues en mi casa no todos eran cristianos, entonces tuve que echar raíces, tuve que aprender a recibir. Dentro, cuando uno empieza a echar raíces en Dios, uno recibe todo lo que el liderazgo que en ese momento te puede dar. Y uno de los consejos y que a mí siempre me ha funcionado es: júntate con personas sabias, acércate a gente que trabaje, gente íntegra, que tú la veas que lo que es en la iglesia es afuera. Entonces, yo creo que absorbas todo lo que el liderazgo te puede dar para que puedas echar raíces. También es para que puedas almacenar, puedas almacenar y puedas tener de ahí el fruto cuando venga el tiempo del desierto. Porque te bautizas, sí, y dura el primer amor, dura ciertos tiempos, y después llega como que el desierto, ¿no? Donde tus amistades te voltean, donde viene la carrilla, más los que estudian. Yo recuerdo que yo estaba en preparatoria cuando me bauticé, y era un carrillón que te dan, pero es parte y de esas raíces, ahí es donde tú echas mano en ese momento.
Y también las raíces es para apoyarte y para crecer. Por ejemplo, dice Salmos 1:3, será como árbol plantado junto a aguas a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es decir, las raíces te van a dar un fruto. Ese fruto es tu trabajo, son almas nuevas, algo. Y cuando tienes fruto, mira, todos empezamos desde un ministerio bien pequeño, entre comillas, ¿no? Pequeño al ojo humano, porque ante Dios pues todo es igual. Yo era tartamuda. Si se fijan, a veces tartamudeo todavía. Y recuerdo la primera vez que me dijeron en un evento de mujeres, ay, Rosita, ¿tú vas a iniciar? No, yo sentí que la sangre se me fue hasta los pies. Y lo peor es que los líderes se sentaban enfrente, y en ese momento nuestro pastor llegó y se sentó ahí enfrente, y yo sentía que, ya sabrán, veo en el tema de la primogenitura, jamás pude decir eso, y yo dije, esto no es para mí. Mi ministerio es allá en lo solo, en lo oculto, es la oración. Y yo empecé ahí con la oración, y yo aprendí ahí a echar las raíces, ahí, y de ahí fue cuando Dios empezó a darme habilidades, dones, habilidades que yo pude ir desarrollando hasta el día de hoy. Amén. Es importante, ¿no? También ser un líder y ya una vez dentro del Evangelio, integrarte a una célula, ser Timoteo. Aquí en nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos en la organización todo muy estructurado, esa es la palabra, muy estructurado. Tenemos escuelas de nacer, crecer, madurar, multiplicar, que nos han forjado como líderes, ¿no? Nosotros yo pasé por Timoteo, pasé todas las escuelas, y ahora ya hasta supervisor, gracias a Dios me tiene el Señor aquí, ¿no? Gloria a Dios. Y lo que sigue, ¿no? Porque pues Dios es el que hace todo el trabajo, ¿no? Y también la importancia después de bautizarte, de unirte a un ministerio. Porque muchas veces la gente no se une a un ministerio por vergüenza o porque no le toman una tanta importancia. Pero el Señor en 2 de Timoteo 2:5, dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es importante unirse a un ministerio en la iglesia, no ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué tienes que decirnos, Ricardo, acerca de esto? Amén. Muy interesante pregunta. Yo creo que todos tenemos un ministerio. Dios dice en Jeremías, joven, si tú me escuchas, busca en Jeremías 1 del 5 a 10, menciona la palabra que Dios ya te vio, dice, desde antes de estar en el vientre de tu madre. Dios ya te eligió, Dios ya te puso por profeta entre las naciones. Menciona ese texto del 1, 5 al 10, eso es lo que menciona. Entonces, es la cuestión del ministerio. Yo me recuerdo, voy a contar un poquito de mi testimonio, de lo que yo he vivido en lo personal. Yo recuerdo que antes, lo primero que yo hacía, en una ocasión se hizo alguna actividad y pues no fui muy tomado en cuenta, y yo recuerdo que me puse muy triste, pero ya después me llamó mucho la atención del servicio, el servicio que se lo sugieres, el servicio en la oración, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo siempre he recalcado este texto donde dice la palabra de Dios, dijo Jesús, no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Por eso es necesario que todos los jóvenes nos involucremos. La palabra dice que nos involucremos en un ministerio, porque no hemos venido a ser servidos, todos venimos a servir. Todos es importante que nos involucremos a compartir algo. Dice la palabra que Dios puso maestros, profetas, etc. Puso muchos ministerios, los cuales cada uno tiene diferentes ministerios, los cuales cada uno tiene diferentes cosas que dar, y Dios que les puso. Entonces sí es importante, sí es esencial, sí es importante que nos tengamos que meter a algún ministerio. Claro, muchas veces se nos complica saber qué ministerio es el de nosotros. A veces ese es otro tema, ¿va? Pero se nos complica cuál es nuestro ministerio. Pero busquen su ministerio y yo creo que Dios los va a bendecir en esa área. Amén. Yo siento que también es perder el miedo a intentarlo, de que a ver qué dirán porque a veces dices tú, bueno, como líder, retomando el tema anterior, como líder, querer ser líder, pues me da miedo hablar en público, o me da miedo, como tú dices, ay, me sudaban las manos, pero perder el miedo y venir a hacer lo que el Señor nos trajo, ¿verdad? Hablarle sobre su palabra,
Y bueno, a mí me platicaron, hablando con Sujei, que hay muchos ministerios, ¿verdad? Y empezamos desde el más chiquito, que a lo mejor para ti el ministerio que tú haces, ay, es que es chiquito, pero no. Y bueno, me gustaría que Sujei nos platicara cómo empezó en los ministerios. Me comentaste que panderista, ¿verdad? Entonces nos gustaría que nos contaras tu historia como ministerio. Bueno, pues yo pues ya les he platicado que llegué muy chiquita a la iglesia, tenía como unos 6 años y lo que me llamó mucho la atención fue el pandero. Entonces mi mamá como que sí, te llevo rápido. Y desde los, no sé, 9 años, 10 empecé a estar en el pandero, que era donde casi todas las niñas las meten, pues, el pandero. Y, mamá, me gusta el ballet, le decía yo, no, el ballet, no el pandero, me decía. Entonces, ahí fue cuando yo empecé con lo de los ministerios. Duré muchos años en el pandero, después pues ya cambiamos a otros, pero ahí en el texto que nos mencionaba Emanuel, y lo retomo, es porque dice que tenemos que tener un ministerio y hacer nuestra labor de evangelista también. Entonces en los ministerios yo siento que casi no he batallado porque pues como que sí me gusta andar ahí en todos lados. Lo que yo sí batallé fue en la célula. En la célula cuando yo siento a veces que es más importante, bueno, son importantes las dos cosas, pero yo siento que es más importante la célula que el ministerio, ¿verdad? Entonces yo nomás me enfocaba en el ministerio y decía, no, es que ya danzo, es que ya esto. Entonces cuando empezó lo de ser líder, yo ya veía venirlo porque mi líder pues ya se iba a ir, y yo era la Timoteo, ¿no? Y yo nomás sentía que ya me venía la bolita. Entonces cuando me tocó fue así como que me dejaron. Como dice Dafne, para que pierdas el miedo, ándale. Me acuerdo que mi coordinador, el hermano Daniel, iba y me ponía la célula y se iba a un mandado según. Y yo, para no escucharme, pues, para que a mí me daba pena. Que Dios lo bendiga, el hermano. No creo que no me daba cuenta. Entonces, y ya yo daba la célula y pues, entonces, así fue como poco a poco fui empezando en lo que es la célula. Y sí considero que es importante, pues, tener tanto la célula como el ministerio. No sé si Dafne nos puede platicar un poquito de Bueno, de yo ella. considero que una célula, tú como líder, si tienes la oportunidad, si estás de Timoteo a líder, una célula yo siento que es algo primordial para ahora los jóvenes, porque es en el momento en el que si nosotros traemos visitas jóvenes, es ahí donde ellos dicen, ¿me quedo o me voy? Porque los jóvenes nos damos cuenta de todo, cómo conviven, cómo hablan, cómo visten, y más en una célula. Así que si tú eres líder, o sea, tienes como ese propósito que Dios está dando a traer a jóvenes. O sea, una célula no es nada más un convivio, sino también tú tienes que ver cómo vas a hacer para que esos jóvenes se queden en la iglesia. Yo en lo personal, yo entré a la iglesia y me gustó por una célula. Como les platiqué, pues a mí me tuvieron que traer en célula tras célula. ¿Por qué? Porque como con sobornos, no lo quería decir. Pero una célula es una parte primordial. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta cómo eran las niñas, cómo se llevaban entre los niños, cómo eran las salidas. Entonces, una célula tú no le debes de quitar la importancia, aunque estés en un ministerio, ok, pero si te dan la oportunidad de ser un líder de célula, enfocarte y atraer a jóvenes, porque desde ahí es donde los jóvenes también van a querer venir a la iglesia. Y es ahí donde entran la escuela Sígueme, ¿no? Que es nacer, crecer y todo eso. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras, Rosita, ¿qué consejos le darías a los ministerios? O si están por entrar a un ministerio, o sea, ¿qué consejo les darías a esos jóvenes que les da miedo animarse a crecer dentro de la iglesia? Mira, A primero servir. que nada, yo creo que hay que decidirnos. Dios va a respaldar lo que tú hagas dentro de su obra, siempre y cuando estés bajo el orden y bajo autoridad. El ministerio y las células, nosotros aquí en la iglesia lo llamamos que son 2 alas. Por ejemplo, agarra un pajarito y con una sola ala y suéltalo hasta dónde va a llegar. O quítale las 2 alas hasta dónde se va a elevar. Pero déjale las 2 alas y déjalo libre hasta dónde va a alcanzar. Va a alcanzar niveles muy altos. Entonces, así es nuestra vida. Yo tengo que tener las 2 alas bien sanas. Una en el ministerio. Poder integrarme porque es donde yo sirvo en el pueblo. Es donde yo sirvo ahí al pueblo donde fui llamada.
Y también es parte del crecimiento. Ahí es donde tú pierdes el miedo, donde el líder está ahí contigo y te está enseñando. A lo mejor no te gustan las cosas públicas. Por ejemplo, a mí en lo personal yo era muy introvertida, aparte de que tenía una autoestima, una confianza en hacer las cosas muy, muy pequeña por causa de que yo era tartamuda. Entonces yo descubrí pues la oración. Es un ministerio que realmente te sirve de crecimiento para ti y te sirve, pero hay miles de ministerios que tú puedes hacer. Está la alabanza, están maestros, están los sugieres, staff, o sea, hay de todo. Si eres introvertido, hay un ministerio especial para ti. Si eres extrovertido, lo hay. Y esa es una ala que tienes que, como joven, agarrarla, porque es ahí donde te haces de amigos, estás enrolado, te sientes parte de la familia y te das cuenta y dejamos de criticar, la verdad, porque cuando no hacemos nada, solo estamos viendo. Y si yo fuera el líder, hiciera eso, pero cuando estás al frente dices, híjole, sí es difícil. Y la otra parte es el evangelismo, que es la célula, que es una parte tan hermosa, tan bonita, que es ahí donde tú demuestras al mundo el amor de Dios. Y la verdad, las células son muy fácil de evangelizar, porque como son grupos pequeños de amigos, realmente en ese grupo, en la célula, comúnmente le llamamos células, pero son grupos de amistad, donde invitamos a la gente, a nuestros amigos, que realmente pertenezcan a ese grupo, y te haces propio, sales con ellos, convives, les das palabras, oran unos por otros. Entonces esas dos partes son bien importantes, y también es bien importante prepararnos. Por ejemplo, en la escuela de discipulado se nos va a enseñar primero a nacer, las bases de pues el nuevo nacimiento, en crecer, aquello que me va a afianzar en la parte de la iglesia, de los principios, el amor a la iglesia, al pueblo, al trabajo. En madurar te van preparando para ser líder, la responsabilidad, y ya al multiplicar, ahora sí ya estás listo para traer a tus discípulos y volver a empezar otra vez el nuevo proceso de nacer, crecer y madurar, y así es como nos vamos multiplicando. Y así cumple las dos funciones, ¿no? De Así evangelista y tu ministerio. Así Y es, cuidas las dos alas, y ahí sí, cuando tienes las dos alas listas, ni quien te pare, porque Dios te abre camino. Mientras te preparas, Dios te abre camino y te lleva hasta donde tú le permitas que te lleve. Amén, amén. Entonces, es bien importante lo de tomar un liderazgo, lo de meterte, bueno, en nuestra iglesia a las clases. Si nos estás viendo de Iglesia La Misión o de aquí de Mazatlán, es importante que te metas a esta escuela de discipulado, porque es una escuela donde vas a aprender y donde te vas a multiplicar en un tiempo después, ¿no? Y volviendo al tema de no era el plan, queremos que nos cuenten primero ustedes y después nosotros, ¿verdad? También estamos en vivo, así que si tienen preguntas o nos quieren hacer comentarios, aquí las leemos, aquí le estamos leyendo, y nomás ahí comenten. Entonces, volviendo a eso, queremos que nos cuenten cuáles eran sus planes, ¿no? Porque todos tenemos planes, pero queremos ver cómo Dios cambió los planes y cambió la vida de ustedes. Richie. Sí, amén. Totalmente, Dios hizo un cambio en mis planes al 100%, o sea, totalmente diferente. En mis planes realmente yo dije, bueno, pues yo pensaba, dije, si yo llego a ir a la iglesia, pues solamente voy a ser una persona que tal vez solamente esté ahí en un lugar sentado, tal vez solamente vaya los domingos. Y dentro de las cosas de la iglesia, ese era un plan mío. Dentro de las cosas, yo tenía en mi mente que nunca me iba a separar de Dios, solamente ese era un plan. Pero dentro de las cosas de afuera, en cuestiones de trabajo, yo tenía pensado hacer otras cosas mayores. No terminé algunas partes de mi estudio, que no porque no haya querido, sino que yo sentía, cuando Dios habló a mi vida, yo sentía que no era el tiempo para dedicarle más tiempo a otra cosa que dedicarle el tiempo a Dios. O sea, dije, lo que yo quería, de hecho mis planes eran estudiar y prepararme como piloto aviador. A mí me llama mucho la atención la mecánica en diésel, este tipo de cosas. Me gusta mucho ese tipo de cosas, lo que tenga que ver con electrónica y cosas así. Y ese era un plan mío. Mi plan era
trabajar en eso, hacer otras cosas, ganar dinero, porque a todos nos gusta el dinero y si somos jóvenes más, a todos nos gusta el dinero. Entonces, ese era un plan mío, o sea, dentro del plan ni siquiera estaba, sinceramente, ser un líder o servir a Dios de una manera o de otra. Dentro de mis planes no estaba eso. Dios hizo un cambio en totalidad. Dios hizo un cambio de una manera diferente en el proceso, como les platicaba ahorita de los tiempos que me separé. Dios me hizo pasar por un proceso donde pude entender que el plan perfecto de Dios era ir y predicar la palabra, era ir y buscar a aquel perdido, era ir y compartir el evangelio aún en los centros de rehabilitación. Entonces, a veces yo me pregunto, bueno, ¿por qué estoy aquí? O sea, a veces me lo he preguntado, ¿por qué estoy aquí si mi plan era otro? Pero Dios le contesta a uno de una u otra manera, con la palabra, que nunca falla, con la palabra nos contesta que pues los planes de Dios son perfectos. Siempre yo creo que a todos nos ha pasado, igual a los que nos ven, a todos nos ha pasado que ustedes tienen otro propósito, que ustedes están pensando en hacer otras cosas, ustedes están pensando en estudiarse, en preparar y hacer muchas cosas. Y no digo que es malo, no, gloria a Dios que lo hacen, es buenísimo. Pero al final de cuentas, a veces tienes muchos estudios, pero Dios te lleva a otro lugar donde Él te quiere promover. Entonces, mi parte sí la cambió bastante, el plan que yo tenía lo cambió bastante, pero doy gracias a Dios por eso, porque la verdad que yo soy feliz con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha permitido, y sinceramente todavía no estoy a gusto, quiero hacer más cosas para Dios. Eso era parte del plan que yo tenía ahora. Y tú, Rosita, ¿qué nos puedes decir acerca de tus planes que tenías antes? Bueno, para empezar, si me hubieran dicho años atrás, estar aquí no era mi plan. Pues mira, realmente Dios cambió mis planes humanamente que yo tenía ya después de ser bautizada. Mis planes realmente era pues sí servir a Dios, pero no involucrarme tanto porque yo tenía otros planes en mente. Yo quería casarme, vivir ahí y ya lo demás ya salía sobrando. O sea, ya, no, y en realidad, casarme. Porque yo tenía esa mentalidad, pues, o sea, fuera de la pareja que yo tuve, ya no había como que nada. O sea, no había nada. Yo servía al lado con él y él era el del ministerio y él estaba ahí y yo hacía todo. Yo creo que la gente que me conoce ha de recordar que yo no movía un dedo si él no decía hay que hacer esto. Aunque tuviera ideas, aunque Dios me hubiera dado sueños, me hubiera dado todo, yo decía, es que si yo lo hago sola, yo no voy a poder. Y yo no voy a hacer. Entonces, yo me dedicaba a eso, sí trabajaba. Yo recuerdo que a mí siempre me ha gustado la oración y yo me la pasaba, podía pasar horas orando. Y yo decía, sí, yo oro por la iglesia, hago esto, y sí trabajaba, pero no realmente como Dios quería que yo lo hiciera. Pero un día, bastó un día para Dios para de quitar todo aquello, todos los argumentos que yo tenía. En un momento, me quedé sin amigos, me quedé sin pareja, todos los planes que yo tenía de casarnos, de hacer todo eso, se vinieron abajo, se fueron, me quedé sin amigos, me quedé sin trabajo, me quedé sin nada y no tenía ministerio. O sea, yo decía, no tengo nada, hasta mi familia la había estado perdiendo porque yo no tenía cabeza o no vivía más que, sino solo por esa persona. Entonces, yo me quedé sin nada. En las reuniones familiares yo me sentía como fuera de lugar y decía, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Y un día recuerdo que me decían, ve a las clases de discipulado. Y yo decía, ¿pero para qué si yo no sirvo para eso? Ya mi vida se acabó, ya no puedo, ya no tengo nada. Y yo recuerdo que un día fui yo a las clases de discipulado. De hecho, las daba, ahorita son misioneros en Colombia, Marta y David Valero, ellos daban las clases de discipulado y yo iba y antes de llegar a su casa, yo recuerdo que había una avenida muy transitada, yo me paré ahí y yo veía pasar a toda la gente, veía pasar los carros y yo me paré y dije, ya no puedo más. Y ahí mismo yo le dije a Dios, Señor, esta es mi realidad, yo no te conozco. Conozco lo que yo trabajaba, conozco que tú me amas, conozco todo, pero yo no te conozco.
yo no te conozco, siento que estoy fuera de lugar en mi familia, no tengo amigos, no tengo trabajo, no tengo ministerio, no tengo nada. Si tú puedes hacer algo con esta realidad que yo tengo, hazlo, porque yo ya no puedo. Son pedazos de mi alma, pedazos de mi corazón que están aquí. Yo pasé por un problema alimenticio también. La gente que conoce sabe que pesaba como 39 kilos, o sea, era demasiado. Ya había perdido hasta mi salud. Pasé 3 meses en tratamiento por gastritis muy, muy fuerte. Pero ese día cuando yo le entregué mi vida realmente a Dios, ahí yo puedo decir, yo conocí a Dios. Dios, como a la semana, porque no fue instantáneo, a la semana yo desperté y como que respiré y dije, algo pasó en mi vida. Y Dios empezó a poner en mi vida a las personas indicadas, amigos, buenos amigos que realmente me querían por mí, no por quien estuviera conmigo, personas alrededor, y Dios empezó a transformar, pero fue cuando yo le permití que Dios hiciera sus planes en mi vida. Después entré a la universidad, a estudiar, a trabajar, y realmente hoy puedo decir que soy una mujer plena, que sé que lo que yo emprenda, Dios lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque Dios está ahí delante. No, es admirable la verdad escucharte, y en cierta parte como que me sentí identificada. No sé, porque a veces Dios nos hace pasar por pruebas, nos hace pasar por situaciones que tú dices, ¿por qué? Y ya bautizado, siento que es cuando más sientes las cargas, cuando más sientes que no voy a poder, pero yo sentí eso. Yo pasé por una situación muy fea familiar y yo dije, ya se acabó mi vida, ya no voy a hacer, o sea, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a hacer de mí. Y yo perdí muchos amigos. Yo perdí, me acuerdo que yo tenía 2 amigos a los que les contaba todo les contaba dentro del evangelio, y en el momento en el que te pasa el problema, se fueron esas 2 personas, y dices, no, ¿qué voy a hacer? O sea, y si te sientes tú como que atrapada, te sientes que ya no vas a poder más con la vida. Y yo dije, yo de hecho se lo compartí a Emanuel, no sé por qué se lo compartí a él y a Michelle. Un día estábamos en la casa de Michelle comiendo, no, cenando, ¿verdad? Estábamos cenando en su casa, y yo le dije, yo quiero hablarle a muchachas, yo quiero hablarle a mujeres, sobre la palabra de Dios. No sé por qué, lo siento, yo quiero hablarles, no sé si sea una célula, hacer un grupo de amistad chiquito, o salir a comer o algo así, pero yo quiero hablarles. Base a la situación que pasé familiar, eso me hizo. A veces te tienen que pasar cosas familiares, pero para que Dios te use de una manera grande, y que eso que te haya pasado, como dice Ricardo, te sirva de experiencia para los demás, para testimonio para esas personas que están pasando por esa situación. Y yo me acuerdo que les dije a ellos, no, pues es que yo quiero hablarles a esas jóvenes que a lo mejor sienten, no tienen confianza ellas mismas, tienen mucho miedo, yo quiero hablarles. Cuando Michelle me dice, hay que ayunar por eso, hay que ayunar por ese grupo, por esa charla que tú quieres, ¿y qué creen? A la semana me habla Rosita. Me habla Rosita invitándome a grabar unas cápsulas, para mujeres, para su programa de mujeres protagonistas, ¿verdad? Y entonces ahí empiezo a armar todo, empiezo a armar este programa. Yo digo, o sea, yo a veces no entiendo, y ni siquiera me hubiera pasado por la mente el estar aquí enfrente de ti hablándote. O sea, de todo lo que viví, yo jamás me hubiera pasado por mi mente estar aquí, y más en la radio, y hablándote de la palabra del Señor por lo que viví. O sea, jamás. En mi vida jamás. Entonces, si tú dices, ay, es que este no es el plan que yo quiero, déjame decirte que es el plan de Dios. Tú estás ahí porque Dios lo quiere, y no te sientas menos de que, ay, es que yo veo a los demás que están, de líder, que están haciendo esto, que están haciendo el otro, y a mí me tienen aquí. Es un plan de Dios, porque Dios te va a usar grandemente, o sea, no te sientas mal. Y de hecho, yo siento que cuando ponemos de que lo que estoy haciendo es de Dios, somos más responsables, somos más dedicados, estamos ahí a todo, al 100%. Y entonces lo que tú estés haciendo, esto es plan de Dios, lo que yo estoy haciendo es para Dios y me va a ir bien, y ten fe en eso, ten confianza en ti.
Ten confianza en ti, en que vas a poder crecer aquí en el Evangelio. Pierde ese miedo, porque no tienes, tú sabes que Dios te va a recompensar. Dios no se queda con nada. Quítate ese miedo de que no puedes, de que, ay, es que ¿qué van a decir los amigos? Ay, los amigos se van a ir, pero Dios se va a quedar contigo. Entonces, no sé si Sujei tienes algo que decirles No, de pues, tus planes, que nos platiques. Pues yo, como dicen ustedes dos, como menciona Dafne, yo jamás me imaginé tampoco estar aquí sentada. Yo les comentaba a ellos dos que a mí me habían invitado una vez a la radio, pero a pasar a decir como los números de la iglesia. Y yo me sentí así como que, ay, bien temerosa, ¿no? Pero igual, yo cuando ustedes empezaron con el programa, yo pues también lo veía ahí. Entonces jamás me imaginé que iba a estar aquí. Igual de manera jamás me imaginé dando un grupo de amistad. Aunque yo crecí sabiendo que lo tenía que hacer, vi a mis hermanos, veía a mi mamá, pero pues no era algo que yo quisiera, pues no era algo que yo quisiera hacer también. Eso de ser maestra en la iglesia, yo decía, ay no, maestra en la iglesia no. Y me decían, pero que si estudias para maestra, ¿por qué no quieres ser maestra en la iglesia? Yo decía, no, en la iglesia no. Y después me cayó el 20 y dije, ay, ¿cómo puede ser que al mundo sí le quiera servir? Y a Dios no, a los niños de Dios no. Entonces yo sí, Dios nos mueve y nos revoluciona, y a veces, como mencionan aquí ustedes dos, Dios nos tiene como que quitar todo, ¿no? Para que alcemos la mirada y saber que Él está ahí con nosotros. Entonces, yo siento que siempre nuestros planes van a cambiar y van a cambiar para bien, y eso, cuando tenemos temor, entender y comprender que ni un ministerio es menos. O porque a veces decimos, es que mira, ellos, sí, pues están allá por esto. Entonces, dejarnos de esos pensamientos de que es que, a veces tenemos pensamientos de que es que sí porque él es esto, es que él sí lo toman en cuenta. Pero a veces nosotros no nos acercamos a decir, oye, y yo quiero, ¿qué puedo hacer? Oye, yo quiero participar en esto, ¿cómo se le hace o qué se necesita? A veces somos muy, ¿cómo se puede decir? Muy dignos, muy así de yo no, que me hablen. Entonces, no, también nosotros sí preguntar, oye, ¿qué se ocupa? ¿Qué se necesita? Y ni un ministerio es menos, porque como nos han enseñado en la iglesia, por ejemplo, si falta la maestra, los niños andan corriendo. Si falta el ujier, pues ¿quién te va a ayudar con las sillas? El staff, ¿quién va a acomodar? O sea, si falta el de la alabanza, ¿quién va a cantar? Entonces, todos somos indispensables, como dice la palabra de Dios, ni modo que si al cuerpo le quitamos un brazo, pues se nos muere, ¿no? Entonces, todos somos importantes, y en que nos animemos, nos atrevamos. A veces decimos, es que yo no sirvo, no sé para qué sirvo, es que no sé para qué soy bueno. Yo mencionaba y recordábamos la feria de ministerios, que cada año o cada 6 meses creo que es, aquí en la iglesia se hace la feria de ministerios, que uno elige en qué quiere estar. Entonces podemos probar en diferentes, ¿sabes qué? No me hallo, me cambio al otro y me cambio al otro. Entonces, siempre saber que nuestros planes, aunque nos duelan, a veces que nos los cambien, siempre van a ser para bien, siempre, siempre, siempre. ¿Y tú, Emanuel? Sí, yo quiero agregar algo. Yo quiero sacar algo. Miren, en algunas ocasiones algunos jóvenes me han dicho, en forma de juego, dicen, Ricardo, es que a ti te gusta mucho hablar de fe. Sinceramente, sí, me gusta hablar mucho de fe. ¿Por qué? Porque he dedicado mi vida a creer. Desde el principio que Dios me habló, desde el principio que yo llegué a las cosas de Dios, yo siempre creí en Dios, yo siempre creí que Dios me iba a sacar del proceso donde estaba, creí que iba a llegar a cierto lugar, creí que iba a hacer esto, creí que iba a hacer otro. Y ahorita mencionaba aquí, Dafne, que a veces tenemos dudas, a veces tenemos el temor, a veces el temor no nos deja avanzar. Y no es porque el temor muchas veces viene, no, sabemos que el temor no pertenece de parte de Dios, sabemos que el temor no proviene de parte de Dios, pero no es bueno tener temor. Mira, si Dios te da fe, si Dios te habla de fe, y si Dios te ha dicho que vas a hacer cosas grandes dentro del camino de Dios, si harás cosas mayores dentro de las cosas de Dios, si harás cosas mayores, significa que no, Dios te trajo para estar solamente sentado en un ministerio. No, Dios te trajo para que tú hicieras cosas mayores, para que tú hagas cosas muy, muy grandes. Muchas veces vivimos atemorizados, bueno, pero es que el fulanito lo usa más, y es que el hermanito lo usa más, y yo me usa menos. Bueno, tal vez puede ser así, pero hay una cosa que yo he aprendido. A veces vivimos limitados por causa del temor. A veces no nos animamos a dar un paso más, porque ¿y si no me sale?
y si no funciona, y si oro y no pasa esto o no pasa el otro, y vivimos atemorizados. Eso es como un temor, esa es una parte, en un área en los jóvenes que viven preocupados o atemorizados, pero sin embargo es importante tener fe. Miren, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Cuando usted se para enfrente de una célula, cuando usted se para enfrente de un púlpito, jóvenes, cuando usted se pare enfrente de un amigo o una amiga, donde usted vaya, Dios lo va a usar. Lo importante es que crea que lo que usted diga, Dios lo va a respaldar. Es importante tener fe para vencer el miedo. Es importante, y todos lo ponemos en práctica en alguna vez de nuestra vida, pero ese es un consejo que yo quiero dejarles aquí en esta hora. Amén. Y ahora que dices eso del temor, fíjate que, bueno, parte de lo que yo tenía planeado, cómo Dios cambió mi plan, es también en el temor, porque yo, por una experiencia que tuve con una maestra, yo en la prepa me volví la persona más tímida del mundo. O sea, yo después de bautizarme, yo me veía como un cristiano calientabancas. A gusto, A gusto. Un cristiano que iba a ir al culto nomás y sentarse y recibir la palabra y estar sirviendo un poco, a veces que me podían dirigir o no, pero estar ahí nomás escuchando la palabra y recibiendo era todo. Porque yo era muy tímido. Si me ven amigos de la prepa, ellos saben, ¿no? De que si a mí me paraban al frente del pizarrón, yo me ponía rojo, me ponía así, me congelaba. No podía hablar en público, yo era súper miedoso para hablar en público. Y una vez un amigo, Elías, él fue el que me motivó a dar una célula. Él me decía, por semanas me decía, Emanuel, da una célula, da esta célula. Y yo le ponía 1001 excusas porque me daba muchín vergüenza pues hablar en público. Yo le decía, no puedo, o se me ponchó el carro, o no me prestaron, o no voy a alcanzar a llegar. Hasta que un día pues me animé, dije, pues voy a dar una célula. Y fui con todo el temor del mundo. Yo no me veía dando ni una célula, yo no quería servir, la verdad. Pero Dios cambió ahí mi plan. Dios cambió mi percepción. En un campamento, un ministro me dio una palabra que cambió totalmente la mentalidad, que Dios me habló en ese momento, y dije, pues no puedo estar aquí calentando la banca nada más, sino que tengo que calentar el espíritu de alguien más. Amén. Tengo que hablar la palabra de Dios como Dios lo mandó, ¿no? Y me animé a dar una célula, y de ahí pues ya, pues la historia, gracias a Dios, Dios me ha bendecido mucho. Y ahora aquí estoy hablando con ustedes, ¿no? No estoy rojo, no me dan nervios, ya. Vencí el temor, dice. Ya vencí el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Y si tú, joven, eres muy tímido, porque muchas veces en la adolescencia, ¿no? En la juventud somos muy tímidos en querer hablar, Dios te va a usar. Moisés era tartamudo. Así es. Él le quería pasar a su hermano, ¿no? La palabra que Dios tenía para el pueblo, pero Dios decidió usarlo a él, y así como Moisés, Dios te va a usar a ti. Amén, amén. Porque Dios tiene un plan grandísimo contigo. Amén. Pero confíale toda tu confianza en Dios. Ora, deposita tu confianza en Dios y anímate a abrir una célula. Anímate, no sé dónde estás viendo, no sé si el modelo es igual que aquí en la iglesia, pero anímate a agarrar la Biblia o comprar un Facebook o comprar un libro de estos y a ser discípulos. Es lo que Jesús vino, no a servir. Porque muchas veces queremos simplemente escuchar y tener toda la palabra para nosotros, pero nosotros tenemos que llevar la palabra al mundo, la palabra al perdido. Es lo que Jesús quiere de nosotros, amén. Así que, ¿tienen algunas conclusiones, algo que quieran decir para cerrar? Tengan fe. No. Quiero cerrar con esto. No tengan miedo. A veces sí nos da pena pararnos enfrente, a veces sí nos da un poquito de temor. Este tema es muy importante y muy interesante para la juventud, pero no tengan nada de miedo. Dice la Biblia, dice, si tuvieras fe, dice, como un granito de mostaza, joven, si tú lo conoces, un granito de mostaza, te das cuenta que es muy pequeño. Entonces, si tú tuvieras fe como ese granito, dice, hasta una misma montaña se puede mover. Yo te pido en esta hora que tengas fe, no tengas temor, ten fe en Dios, que si Dios te puso en esa iglesia, si Dios te puso en ese ministerio, si Dios te puso en esa célula, te puso por algo. No importa si el lugar es chico, si el lugar es grande, Dios te formó con un propósito. Te voy a dejar un texto, Jeremías 1 del 5 al 10, léelo, te lo dejo de tarea y sé que va a ser de bendición. Bueno, pues yo quiero dar un consejo a todos los jóvenes y más a las jovencitas que nos están viendo. Cuiden su vida, denlo todo por Dios, denlo todo, no escatimen nada, porque Dios
regresa al 100% todo lo que tú das. Invierte tu tiempo, guarda tu testimonio, cuídate. Echa raíces en Dios, verás que Dios va a prosperar. Todo lo que emprendas te va a prosperar. Te va a quitar todo aquello que no te sirve de crecimiento. Te va a doler, vas a llorar, te vas a enojar, pero es por tu bien. Cuídense, muy jóvenes, denlo todo por Dios. Esfuérzate, más las jovencitas, ahorita hay que aprovechar que tenemos el tiempo para Dios. Dice que la soltera está al cuidado de las cosas del Señor, entonces es el tiempo de poder encerrarte en tu habitación, poder orar, poder tener esa intimidad con Dios, conocer de Dios, para que tú puedas llevar a otro nivel a otros jóvenes. Denlo todo. Mi consejo es denlo todo, que cuando lo das todo, Dios te regresa al 100%. No hay mejor pagador que Dios. Dios te va a llevar, va a cumplir tus sueños mientras tú pongas y busques el reino de Dios y su justicia, y ya todo lo demás te va a venir por añadidura. Amén, amén. Y sí, bueno, como yo les dije, perder el miedo, tener fe en Dios y en ti, sobre todo en ti. Ahorita a lo mejor tú dices, ay, es que pues no era el plan. No, de quienes estamos aquí, ninguno era nuestro plan. Mira, y aquí estamos. O sea, no pierdas la fe de que Dios te va a poner en el lugar que tú deseas, pero si es por tu bien, vas a estar ahí. Y no tengas el miedo de mandarle, si tú sientes de que, ay, es que tengo que mandarle esta palabra a este amigo, no tengas miedo del qué dirá él. Dios a lo mejor te está diciendo que lo hagas. Pierde ese miedo de mandarle un texto, de mandarle una imagen, de invitarlo a la célula. Dios te está usando, pierde ese miedo. ¿Por qué? Porque todo es un propósito de Dios. Y yo te digo, yo que vengo del mundo, o sea, jamás me hubiera imaginado, pero créeme que soy la mujer más feliz del mundo desde que entré al Evangelio. Así que, Manuel, no sé si tienes... Bueno, pues yo creo que yo creo que en la juventud es cuando más inestables somos, en cuestión de que pues no sabemos en dónde vamos a trabajar, y un montón de cosas inestables tenemos, nuestros pensamientos están todos locos así, pero yo siempre he tenido un texto que siempre me reconforta y como que me da muchísima paz. Y dice, cuando el texto que dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, cuando estemos pasando una situación difícil, algo que nosotros digamos, ¿por qué a mí? ¿O por qué esto? O cuando se nos derrumben todos nuestros planes, recordar ese texto y decir, el Señor tiene planes de bien para mí. Incluso dice, para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces, Dios nos va a dar lo que nosotros queremos, pero hay que ser pacientes, Dios nos quiere moldear también en ciertas formas de nosotros. Entonces, ahí les dejo ese texto que yo siento que es muy reconfortante, y siempre recordar y ver que Dios es nuestro Padre, pues. Ustedes cuando estén pasando una situación difícil, un momento duro, recuerden el amor que tiene su Padre hacia ustedes. Entonces, imagínense cuánto más los ama Dios. O ustedes aman o quieren a alguien y dan todo y dicen, yo doy todo por mi mamá, por mi papá, por mi hermano. Ahora imagínense el amor de Dios. Si uno no va a dejar abajo a un amigo, ¿cómo Dios nos va a dejar ahora sí que abajo a nosotros? Entonces, no tener miedo, tener fe y agarrarnos de la mano del Señor, que Él nos va a dar lo que nosotros anhelemos y mientras esté en sus planes también. Amén. Es bonito cómo Dios cambia los planes, ¿no? Y porque los cambia para bien. Algo que cuando yo estaba en este miedo, un texto que yo leí y que hasta el momento siempre se me viene a la mente es ese Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, donde te pares, y si el Espíritu Santo está contigo, tienes poder para hablar, tienes poder para recibir la palabra y para compartirla. Así que si Dios está contigo, ahora sí como dicen los del mundo, ¿quién contra ti, no? Entonces, gracias, nos agradecemos mucho por estar aquí, chicos. Gracias porque sabemos que son gente con muchas responsabilidades y tomaron el tiempo de venir acá con nosotros un rato. Gracias por estar con nosotros. Rosita, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Sujei, queremos ahorita felicitar, aprovechando que estamos aquí, a Sujei, que se acaba de graduar su título. Ya es oficialmente una maestra. Un aplauso. Gracias. Un aplauso para Sujei, que ahora con su título va a servir dentro de la iglesia también.
Su título y su carrera, lo que estudien también sirve para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Sí, fíjate, así me pasó una vez que ocupaba hacer una tarea y había junta de maestras aquí en la iglesia y mamá es maestra y vine para hacer una encuesta. Y entonces yo pasé, hice la encuesta y que pregunta sobre niños a las maestras pues de la iglesia. Entonces una hermana me dijo, hermana Marta Mallorquín, me dijo, y que lo que estudia lo use para servir a Dios. Y yo así como de que, ahí fue cuando sí me cayó mucho el 20. Entonces muchas gracias, la verdad que no me lo esperaba, gracias. Recibió la palabra. Y gracias a todos ustedes. Dios cambia los planes. Gracias. Y si eres de Mazatlán, el 12 de septiembre vamos a tener en el Auditorio La Misión una fiesta mexicana. Invita a tus amigos, o si no tienes amigos aquí o no conoces a nadie dentro de la iglesia, tú ven, acércate a nosotros, háblanos. Si nos conoces, aquí que nos estás viendo, acércate a nosotros, háblanos. Aquí tienes un amigo en quien confiar, alguien en quien platicar, aquí en tus servidores. El 12 de septiembre te vemos, es una fiesta mexicana, vamos a celebrar la independencia de México también, pero la independencia que Cristo nos dio en la cruz también. Amén. Y el 5 también de septiembre vamos a tener en el Auditorio La Misión, si eres de Mazatlán o vas a estar aquí, una noche de cine, la película de sorpresa para que asistas, es para recaudar fondos también para la Noche Mexicana. La Noche Mexicana es totalmente gratis, tú ve con tus amigos, es totalmente gratis, vas a recibir una palabra de parte de Dios, va a haber actividades con juegos, vamos a premiar al mejor vestido y así. Así que alístate para la Noche Mexicana. Gracias, chicos, por estar aquí en otra emisión. Nos vemos el 3 de septiembre. Nos vemos el 3 de septiembre en otro programa de Yo Solo Sé que soy joven. Bye. Bye.